Bueno, tengo buenas noches y bienvenidos a todos. Noche de viernes, estamos terminando el mes de mayo y como le habíamos prometido a nuestra audiencia, nosotros queríamos hacer la segunda parte que nos había quedado pendiente. Bienvenido, Pablo, desde Venezuela. Nos había quedado pendiente seguir hablando del escenario que se le aproxima a Colombia en estas elecciones, donde si bien ya tiene una gran cantidad parlamentaria de apoyo parlamentario, Petro, que es uno de los candidatos, y vamos a analizar el contexto de todo lo que ha acontecido en esta semana y también la desconfianza, ¿no?, por tantas irregularidades con respecto al recuento, a la verificación de los datos. Sabemos que todavía no está en el 99,4%, recién tenemos del escrutinio total de las actas que han sido verificadas hasta el momento y ahora hay que hacer nuevas elecciones y las últimas habían sido en marzo. Muchas irregularidades que, por ejemplo, han sido denunciadas por el candidato Polo Polo, Uribe Pastrana. Acá dicen los comentarios, no veo con buenos ojos lo que sucederá en Colombia. Prácticamente la preocupación nuestra, y lamentamos no tener a nadie de Colombia porque les comento a ustedes que se reprogramó en varias oportunidades esto y no se pudo dar de otra manera, así que lo que hicimos, decidimos con Hugo salir finalmente. Bienvenido, Gabriel, desde el sur argentino. Así que decidimos salir nosotros porque queríamos más o menos poder darles un panorama desde la Argentina con mi compañero desde Bolivia, sobre lo que nosotros vemos, y también nos preocupa, como acá nos comentaba la mayoría de la gente que nos está comentando en live. Hugo Valderrama desde Bolivia y se acaba de unir. Te vamos a pedir que envíes tu solicitud aceptada, digamos, para que puedas sumarte a la transmisión. Y bienvenido, Hugo, a este espacio. Y vamos de nuevo. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola María Belén, buenas noches, un placer saludarte. Se te escucha muy bajo. Te puedes subir un poquitito. Ahora sí, a ver si se escucha bien, yo te digo si no satura o algo. Te escuchaba re bajo. Ahora, ¿cómo escuchas? Se escucha muy bajito, Hugo. O micrófono o no te funciona el auricular, o te lo acercas. Hola, ahora ¿cómo me escuchas? Ahora sí, perfecto. Era un tema de la conexión. Bien. Te decía, gracias otra vez María Belén por este espacio. Creo que somos los únicos que estamos hablando de una visión geopolítica continental del asunto, porque en mi país no se halla, por lo menos en la prensa oficial, en mainstream media, no toca el tema de Colombia, ni el de Brasil, ni el de Chile como un tema interrelacionado, sino como que si estuviéramos en la década de los 80 del siglo pasado, como que eran cosas muy aisladas una de la otra. Inclusive ahí no eran cosas aisladas, pero se han quedado con esa idea de que cada país es independiente, único, y que las cosas no están interconectadas, ¿no? Entonces creo que es bueno tocar estos puntos, querida María Belén. Sí, muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Sabemos que es una semana de muchísimo trabajo, y que estás acá un viernes a la noche, pudiendo estar pasando tiempo con tu familia, porque hoy es el Día de la Madre en Bolivia, y de paso saludamos a todos los que estén, digamos, celebrando. Vamos a saludar a Milena también, que seguramente, no sé si nos podrá ver en directo, pero seguramente nos va a ver en diferido, así que dejarle también un enorme saludo y el reconocimiento y la admiración por este rol también que tiene ella
que cumple y lo cumple con muchísima altura. Mira, es el Día de la Madre en Bolivia, mañana es cumpleaños de mi nena, así que fin de semana agitado que me toca. Sí, hay que reconocer a Milena Soto, su valentía, que además es la cabeza visible, pero que en realidad en Bolivia hay más de 80 presos políticos y que, bueno, hoy la están pasando muy mal. Milena está en una situación complicada, no tanto por la prisión, sino más bien por complicaciones de la salud, y bueno, desde acá le mandamos una fuerza para su recuperación, ¿no? Sí, esperamos su pronta recuperación y estamos muy atentos siguiendo también toda la información del caso de, digamos, del juicio que se les avecina a ellos. Pero Así bueno, es. con el tema de geopolítico a nivel internacional, recién le hacía un breve repaso a la audiencia. Nosotros habíamos hecho una primera parte. Ahí está, la vamos a saludar a Soraya también, que se está incorporando. Feliz Día de las Madres. Un beso enorme, Soraya, y gracias por acompañarnos. Nosotros estamos, como bien vos decías, decidiendo o siendo espectadores de este escenario que tanto nos atemoriza de Colombia. No llegamos de la misma manera como a las primeras, que era solamente para la elección del Parlamento, sino que ahora estamos, digamos, en otra situación. Hay cierto desencantamiento por parte de la gente en la participación de las elecciones, y hay que decirlo. Por otro lado, no han sido finalizadas, ni escrutadas, ni verificadas el total de las primeras elecciones realizadas en el mes de marzo, en la cual nosotros hicimos un previo análisis con Lina Peña, con Rodrigo Neves desde Brasil, contigo desde Bolivia y quien les habla desde la Argentina. Entonces, nosotros lo que estábamos evidenciando en ese momento era poner muchísima atención, porque el escenario de Colombia es preocupante para toda Latinoamérica, y nosotros somos países donde también están sucediendo cosas gravísimas en cuanto al riesgo institucional, en cuanto a la implementación por la vía democrática o por la vía republicana de lo que nosotros hemos denominado en todos los ciclos que nos hemos encontrado, Hugo, que son los narcoestados. Nosotros no somos tibios a las horas de hablar de estos conceptos y de presentarlos de esta manera, y vemos con total desconfianza ya, digamos, la realización de estas elecciones, y no solamente nosotros. Voy a citar después toda la nómina de gente que está preocupada con estas elecciones, y estuve analizando también qué decían los medios en la Argentina, que finalmente he llegado a la conclusión que son los medios de izquierda los que más han dedicado a un análisis de los candidatos. Entonces, eso es lo que tengo por parte de la Argentina. No sé si querés que comencemos, vamos pintando el panorama de los partidos, de los favoritos, de supuestamente también, porque hay como una narrativa instalada, Hugo, hay gente que, digamos, está diciendo, por ejemplo, los diarios de la izquierda, bueno, dicen que el favorito es Petro, cuando en las encuestas estuve revisándolas y no le da, digamos, a Petro para llegar, digamos, en una primera vuelta la cantidad abultada que ellos están mencionando y que están pregonando desde la narrativa, desde la ayuda de los medios de comunicación. Y esta semana pensamos que iba a ser más tranquila y no fue así. En el caso de la situación de Piedad Córdoba, que ya vamos a ver quién es. Mira, María Belén, voy a leerte una frase que salió ayer, 25, anteayer, en un periódico de Colombia, en una entrevista que le hacen a Gustavo Petro, ¿no? Y te lo voy a leer textual, dice: yo no divido la política entre derechas e izquierdas. Es difícil aplicar estos conceptos europeos en América Latina. La divido entre la política de la vida y la política de la muerte. Y a Colombia la ha gobernado durante 2 siglos, con muy breves interrupciones, una política de la muerte y la exclusión social. Por eso tenemos uno de los países más desiguales del mundo,
y una violencia casi perpetua. En esa medida, mi gobierno, al ganar las elecciones, sería el primero progresista de la historia republicana del país. Bueno, y esa es una frase de Petro, y su programa, su proyecto, su plataforma se llama Cambio por la Vida. Voy a partir del análisis de estos dos puntos, porque tiene mucho que ver. A ver, yo a mucha gente le digo, siempre que me hacen una entrevista internacional, ya sea para hablar Colombia, Argentina o Chile, les digo, miren lo que pasó en Bolivia a principios del siglo XXI. Hagan una perspectiva histórica de lo que pasó en Bolivia a principios del siglo XXI. Nosotros fuimos el laboratorio que les permitió pulir la metodología y a partir de la cual saben qué errores no deben cometer y cuáles son sus fortalezas. Vamos a ver un detalle. El año 2005, entre el 2002, 4 y 5, Evo Morales decía este mismo discurso, ¿no? Que Bolivia había sido gobernada por una élite que excluía a las grandes mayorías nacionales. Yo no sé de dónde, porque en Bolivia hay igualdad de derechos hace más de 150 años, ¿no? De hecho, varios de los hombres más ricos de Bolivia en el siglo XX fueron de origen indígena, pero él usaba esta narrativa de la exclusión social, los pobres indígenas excluidos por una élite blanca que los asesinaba. El uso de las minorías. De las minorías excluidas, no, y de hecho de las mayorías excluidas por las minorías, ¿no? Entonces aquí hay una minoría étnica de blancos que son unos desgraciados, criminales. Entonces, por ejemplo, se inventaron el cuento de que los indígenas no podían ingresar a ciertas partes de las ciudades. Cuando si uno mira la historia de mi país, por ejemplo, las ciudades más grandes de Bolivia siempre fueron mestizas porque es la característica de la nación boliviana ser mestizo. Pero este discurso de la exclusión, de la violencia y demás, ¿no? Lo usó Evo Morales, que además es un discurso armado, o sea, no es que Evo Morales lo crea, es un discurso que lo arman en los Estados Unidos los demócratas, las ONGs ligadas a Soros, que hacen lobby con estos países a través de Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, que es el que contacta a Lula da Silva con todo el ala radical de la izquierda demócrata en Estados Unidos. El ala radical empieza a experimentar estos discursos neomarxistas, ¿no? Que es básicamente trasladar la lucha de clases a la lucha de pueblos indígenas versus españoles, mujeres versus hombres, heterosexuales versus homosexuales, lo que sea, es trasladar la dialéctica del conflicto, y eso es lo que se hace en Bolivia con la idea de los blancos, los pocos blancos de este país, jodiendo explotando y excluyendo a las grandes mayorías aymaras, quechuas y guaraníes. Bueno, ese es el discurso que maneja Evo Morales durante el 2000, desde el principio de los 2000 hasta que se hace presidente. Ahora hay otra palabra, María Belén, cambio, ¿no? Y esto inclusive tampoco es un diseño... Acá en Argentina está trillado, te digo. Bueno, sí, por lo menos ahí ya no vuelven a caer por cambiemos. Pero acá fíjate lo siguiente. La palabra cambio la diseña un asesor político de Barack Obama a principios de los años 2000, porque fíjate que hay que mirar dos procesos paralelos, ¿no? Cuando uno mira los procesos paralelos de cómo llega al poder el impresentable de Barack Obama, y cómo llega al poder el tirano este que tenemos en el país, Evo Morales, usaban la misma estrategia. En ambos casos la palabra, la muletilla que vendían al público era, no, aquí va a haber un cambio, ¿no? La palabra change en Estados Unidos, cambio en Bolivia, el proceso de cambio, el cambio, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿realmente todos los cambios son positivos? Porque la gente acá cree que el cambio es una panacea, pero dices, epa, o sea, a ver, si yo estoy sano hoy día y mañana a las 4 de la tarde, me caigo de la bicicleta y me rompo una rodilla, bueno, tuve un cambio, pasé de estar sano a estar con la pata rota, estoy enfermo, no puedo caminar. Entonces, sí hubo un cambio en el estado de la cosa, de bien para mal. Entonces, los cambios no necesariamente son buenos, o sea, lo primero que debería cuestionarse un colombiano promedio es decir, ¿qué cambio me está ofreciendo este tipo? Y ahí hay que mirar, hay que estudiar lo que este tipo dice. Fíjate la palabra que él pone acá. Y también desde dónde viene Hugo, porque también tenemos que ver quién es Petro y de dónde viene.
Correcto, correcto. Fíjate la frase, y voy a volver a repetir voy a volver a dar lectura a lo que ha dicho Petro. Mira, porque hay que estudiar a ellos, ni siquiera tienen que estudiarnos a nosotros, hay que leer lo que ellos dicen. Mira, dice, una política de exclusión social. Por eso tenemos uno de los países más desiguales del mundo y una violencia casi perpetua. En ese país, en esa medida, mi gobierno, al ganar las elecciones, sería el primero progresista. Ok, vamos con el cuento de la desigualdad. Y este es un tema mira, yo estudié economía en la universidad, me gradué de economista, ya le pedí perdón a Dios por eso, espero que algún día me disculpe. Pero bueno, ¿qué es lo primero que te enseñan en la universidad como en la mía? ¿No? Que hay que acabar con la desigualdad. Y entonces ese cuento te lo repiten los 5 años de la facultad y cuando te das cuenta que en realidad era un cuento estúpido porque la desigualdad es inherente al ser humano. A ver, si yo me levanto cada mañana a entrenar a las 5 de la mañana, tengo una vida sana, no consumo alcohol, no me drogo, no hago estupideces, obviamente que mi estilo de vida va a ser totalmente distinto a alguien que bebe, come mal, hace tonterías y bueno, a lo mejor llegamos a los mismos 42 años, yo relativamente bien y él totalmente enfermo. ¿Y qué me piden el principio de los peleadores sociales? Que yo tengo que compartir mi esfuerzo con él que se la pasó cagando todo el tiempo. Y pasa lo mismo en otros ámbitos de la vida, que en el tema de los emprendimientos, en el tema de la gente que se esfuerza por superarse cada día. Entonces, lo que nos está diciendo Petro es que... En el tema del mérito, o sea, lo que nos está diciendo Petro es que se va a pasar por las nalgas la meritocracia. O sea, aquel colombiano que a lo mejor es actor y se levantó cada mañana buscando ser un exitoso actor y que gracias a eso el tipo logró montar una casa para su familia, tener un dinero en el banco, poder viajar afuera de Colombia, tener una vida interesante, acomodada. Petro le va a decir, bueno, ¿sabes qué, viejo? Tú ganas, no sé, $5,000 a la semana y te vamos a quitar 2,500 para repartirlos entre los pobres. Y tu casa también. Entonces, lo que va a empezar es un masivo programa de expropiaciones. Ojo, cuando yo advertí esto en mi país el año 2005, nadie me creyó, ¿no? Me dijeron, no, es que tú eres racista con el pobre indiecito. Fíjate los índices de destrucción de propiedad privada que tiene Bolivia desde el año 2005. Entramos al siglo XXI, Bolivia como el puesto número 10 en el marco de competitividad de la región. Hoy estamos en los últimos lugares, nadie quiere saber de Bolivia y un punto clave es que en este país no se respeta la propiedad privada. Cerca de mi casa había un hipódromo que era una asociación de fanáticos de los caballos, que a Evo Morales le gustó el hipódromo y dijo, bueno chicos, me lo expropian. ¿Por qué razón? La que sea, invéntense. Ok, listo, eso es lo que va a pasar en Colombia y eso, de hecho, eso lo ha dicho Petro varias veces. La tierra no puede ser sinónimo de latifundio y todo ese tipo de cosas. Y ojo, mira, el asunto, ¿desde dónde viene? Ese discurso de apoyar las expropiaciones de los latifundios y de la tierra, también lo está diciendo el impresentable de Bergoglio desde el Vaticano hace ya varios días, o hace varios meses atrás. Ya tiene vasta literatura donde está hablando de la sociedad más igualitaria, más precaria y de ya no rendirle culto a Dios, sino de tener varios dioses. Hay un montón de literatura. Los otros días en una space hubo una señora que se puso furiosa por dar este dato, pero bueno, tengo que decirle la verdad y la realidad. Hay un montón de libros que están dando vueltas y te digo que nosotros tenemos una cultura de jóvenes que, gracias a Dios, son exponenciales lectores y te comparten ellos mismos lo que están leyendo y me han pasado, digamos, varios capítulos que la verdad que son alarmantes, o sea, eso no se discute. Acá en la Argentina, lo mismo que vos estás contando se está haciendo a través de los movimientos sociales, movimientos de a pies, las cooperativas del CETEC con Juan Grabois, el proyecto de huertas, las escuelas agrotécnicas, o sea, nada de lo que vos estás diciendo, digamos, está muy alejado de la realidad que están viendo la Argentina. El gobierno lo hizo o lo intentó hacer con Vicentín, se levantó todo un pueblo, después de eso lo intentaron acá en Casa Nueva, en la provincia de Entre Ríos, con un problema de litigio de una familia que ella estuvo dentro de lo que sería el poder en la provincia de Entre Ríos, y terminaron, digamos, instalando también esta narrativa a través de las comunidades que vos nombraste, a través de esas minorías, que yo les digo acá minorías, porque en realidad son minorías, en mi país son minorías. Y eso, digamos, la agenda, digamos, de lo que es el Foro Puebla está avanzando.
y está avanzando, pero tiene diferentes estrategias de aplicación en diferentes lugares. En la Argentina ayer, por ejemplo, se legalizó lo que es la producción del cannabis medicinal. Bueno, Después, nosotros según tenemos Alberto legalizada la Fernández, cocaína, ¿eh? sí, ya vamos a llegar a eso. O sea, por eso digo que hay que tener en cuenta el contexto de cada situación. Entonces, lo que hacemos siempre con Hugo es mostrar lo que sucede acá y es mostrar lo que él también va diciendo para que ustedes comparen, abran y presten atención, digamos, a esos casos que están sucediendo para que puedan entender y ir magnificando el verdadero problema que tenemos. Te quería comentar que tenemos gente de otros espacios, de otros medios de Venezuela, que bueno, ahí te estuvieron saludando, sino que son siglas, así que no las puedo de alguna manera identificar o personalizar. Pero están acá, digamos, en el live también participando como parte de la audiencia y le agradecemos que estén ahí. Vos decías recién, Hugo, que ahí la cita textual que hiciste de Petro, él quiere y está muy preocupado por imponer 2 ministerios, que serían como 2 grandes secretarías y qué sé yo, bueno. Esos 2 ministerios, justamente el de la igualdad y el de, digamos, la explotación de lo que sería todo lo que sería la industria, pero sustentable. O sea, ahí entraría, digamos, esta agenda globalista que está dando vuelta con lo de no agotar los recursos y de cuidar los recursos y de igualdad, o sea, y todo eso que estamos viendo también se estaría implementando. Pero eso ya lo dijo como, digamos, 2 puntos y lo presentó dentro de lo que sería la plataforma de él. Mira, a ver, lo que pasa es que van a hacer lo siguiente, van a crear un estado paralelo, que ese es el tema con estos tipos. O sea, hay una frase, y vuelvo a mi país, hay una frase de Evo Morales que hay que considerar, que es muy parecida a la que dice Petro, ¿no? En la república se excluía, en el estado plurinacional se incluye. Entonces él suplanta las instituciones republicanas y se crea un estado a su medida. Ahora, fíjate que nosotros tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Lucha contra el Patriarcado y toda forma de descolonización y no sé qué pistolas que hay por ahí. Bueno, esto es muy simple. Uno, que se ha creado para llenarnos de burócratas improductivos, porque ahí hay un montón de idiotas que no hacen absolutamente nada. Es más, hay gente que ni siquiera va a trabajar y cobra sueldo, cuya única función es estar todo el día rascándose la argolla en el sofá de su casa, tuiteando a favor del gobierno. Y de eso cobran un sueldo muy bueno, que en dólares podríamos ser de cerca de $1,500, por estar en su casa, ya sabes, haciendo qué. Y esa gente aparece como funcionarios del gobierno, del Ministerio de Despatriarcalización, pero además eso se alinea con los intereses del Foro Económico Mundial, de la ONU, de este asunto del globalismo, porque bueno, estos gobiernos, el caso de Bolivia, ingresa con la idea de, no, bueno, somos un gobierno nacional y no respetan absolutamente nada de las tradiciones nacionales. Te doy el caso. En mi país, las comunidades indígenas son pro vida por naturaleza. Te voy a dar un dato. Si en que pasa el invierno en Bolivia, más o menos para septiembre, tendrían que empezar la época de lluvia en noviembre. Si no hay mucha lluvia en las comunidades indígenas, los jefes de las comunidades indígenas van y preguntan a los médicos del lugar si ha habido alguna mujer que se ha practicado un aborto. Porque ellos creen que la tierra les cobra la vida de ese ser con la falta de lluvia o la baja producción. O sea, fíjate que ellos tienen esa concepción muy ligada al hombre y la tierra, pero estas agendas les quieren meter que los indígenas tienen que abortar para empoderarse. Ah, bueno, pero no que respetabas la cultura de los indígenas, se la pasan por las nalgas. Así de simple. Y el otro asunto es que han creado una entidad. A ver, aquí había una institución que se llamaba Impuestos Nacionales, que durante unos 15 años fue una institución muy, muy respetada en Bolivia, porque lo que hacía era cobrar los impuestos para el funcionamiento del Estado. No era una institución, digamos, que podía convertirse en algo que extorsiona al ciudadano. No cambian la ley que sustenta esta institución, pero le crean una cantidad de reglamentos y trampas jurídicas que acaban convirtiendo en esta institución en el lugar más seguro de Bolivia. Es decir, seguro que te extorsionan, eso quiero decir. Entonces, han usado impuestos nacionales como un mecanismo para extorsionar a los empresarios y demás. O sea, fíjate lo que sucede.
Si, por ejemplo, yo estoy vendiendo hamburguesas y la hamburguesa, no sé, tú vienes y me dices, Hugo, voy a hacerte un contrato porque es el Día de la Madre y te voy a comprar 50 hamburguesas. Yo te hago el cálculo no sé, y te digo, bueno, 50 hamburguesas van a ser $100. Y tú me dices, ¿sabes qué? Hazme una rebaja y te digo, bueno, ya está, te rebajo, pero no te doy factura, no, ok, perfecto, Hugo, listo, arreglamos y tú te vas. Bueno, si alguien me descubre que yo vendí las hamburguesas sin dar factura, viene el Estado y por esos $100 voy a acabar pagando 1,000. Ahora, sucede que ni siquiera han respetado la ausencia de facturación. Inclusive con facturación te han cobrado multas. ¿Por qué? Porque se les cantó la gana. Y te mandan a mecanismos de apelación donde puedes tardar 5 o 6 años en que te responda y hasta eso ya pagaste la deuda, no te la devuelven. O sea, han convertido en estas oficinas en mecanismos de redistribución de la riqueza a través de la fuerza, porque es lo que tienen que entender los colombianos que nos están viendo. La redistribución de la fuerza de la riqueza no es que se haga de buena manera, lo hacen a la mala. O sea, suplantan al Estado, suplantan a la República, por eso es que vienen con el cuento de que la República es mala, suplantan a la República y lo que acaban es creando un Estado delincuencial donde las instituciones no sirven y donde los burócratas hacen contigo lo que les da la gana. Y eso es lo que nos está proponiendo Petro en estas líneas, básicamente. Y fíjate, hay otro detalle. Muy sutilmente. No, ni siquiera sutil, lo está diciendo de frente. El problema es que la gente cree que estas palabras son bonitas o son buenas porque suenan bonito, ¿no? Redistribución de la riqueza. Pero a ver, pelotudo, redistribución de la riqueza es una forma simpática de decir robo. ¿No? Entonces, métanse a la cabeza que nos van a robar. A los bolivianos nos han estado robando la vida, la libertad y la propiedad hace 16 años y la tranquilidad hace más de 30. Lo que sí, Hugo, sabes que tiene de bueno Colombia en ese sentido, que tiene una gran migración de venezolanos. Y venezolanos que la pasaron mal en su país y que ahora están radicados la mayoría y que están participando activamente, como fueron los últimos actos de apoyo, por ejemplo, a FICO. En algunos lugares puntuales y en algunos distritos donde están pasándola mal con el tema de las corrientes migratorias, las presiones y los enfrentamientos de FARC, todos los abusos que hay en zonas donde están con litigio. Entonces, él habla mucho de lo que es la democracia, por eso decía de manera sutil, porque hay que también entender eso, pero hay mucha experiencia y hay mucho venezolano también que está en ese lugar y en ese territorio, y también estuvo diciéndoles y advirtiéndole a las personas de lo que les puede llegar a suceder. Si bien él, ante esta estrategia, digamos, que es lo que ha planteado él, y salir a decir que no va a ser tan malo, que él propone otras corrientes migratorias, que está dispuesto a mejorar, digamos, las condiciones, porque, o sea, se empezó a ver, digamos, perseguido por estos discursos y obviamente enfrentados, sobre todo en las redes sociales uno lo ve mucho, digamos, el venezolano que ya enfrenta al venezolano que ya no se calla y que les advierte. Entonces ha hecho, digamos, o sea, de alguna manera se ha sentido en la obligación el venezolano de advertir, de estar explicándoles lo que a ellos les sucedió, y que esto tiene que ver justamente con lo mismo, con más de lo mismo, con una continuidad. Y hay algo que vos señalaste recién que es súper importante, que es que ellos en realidad nos quieren hacer creer que vamos a tener la posibilidad de elegir algo, y en segundo caso, de que nos hablan de la República o de las falencias que tiene la República, pero no hablan del todo de que en realidad hay una falsa instalación de lo que sería la democracia, porque si estamos reconociendo que en las últimas elecciones hubo, digamos, problemas en las verificaciones, en las auditorías, y vamos a después pasar al caso de Miguel Polo Polo. Entonces, si tomamos esos casos, nos estamos dando cuenta que en realidad ellos lo que quieren es instalar las monarquías, las tiranías, que son las que se van legitimando. Y el último ejemplo de esto que también empezaste a decir desde el principio, que eran los intereses del gobierno demócrata de Estados Unidos, se ve reflejado en las reuniones que hubo en marzo, que también las mencionamos, reconociendo y legitimando a Maduro. Está bien, ahora no le invitaron a la cumbre, pero se están reuniendo hace rato con él,
para hacer una apertura a las billeteras virtuales, también invitando, convocando a participar de las acciones de las empresas que después las van a volver a expropiar, porque ya saben lo que le va a hacer Maduro después. Y en segundo caso, digamos, también tenemos esa falsa oposición en Venezuela que está pidiendo las primarias y que está diciendo que María Corina Machado en realidad ha sido víctima de un engaño. Pobrecita, ella no sabía que estaba cohabitando con el régimen, ella no sabía quién era Juan Guaidó. Entonces, todo este tiempo, no vayan a creer que le estuvo dando oxígeno a Maduro, no vayan a creer eso, pobrecita María Corina. Estoy siendo sarcástica por las dudas si nadie se dio cuenta. O sea, esto es lo que nos quieren hacer creer y esto es lo que nos quieren instalar cuando en realidad está todo a la vista. Mira, hay un detalle, María Belén. Vamos ahora, ya hablamos un poco del discurso de Petro, que creo que está claro que lo que este tipo quiere es entrar al poder para acabar con la poca institucionalidad que puede tener Colombia, como todos nuestros países que nunca se han acabado de ordenar, pero comparado con lo que esta gente nos ofrece, yo prefería el sistema anterior. Ahora, vamos a un detalle. A América Latina se están jugando intereses muy grandes de parte del otro gran proyecto totalitario que tiene ya sus garras puestas en América Latina, me refiero a los chinos. No, a los chinos les conviene que los países estén económicamente destruidos. Fíjate la deuda tan enorme que tiene Venezuela, está ahí al lado de Colombia con China. Te voy a dar un dato. Hace 10 años atrás, la deuda de Bolivia con China era de 50 millones de dólares. Eso está rodeando los 1.000 millones de dólares. El gobierno de mi país sinvergüenzamente ha dicho, no, pero es que no pueden decir que China es la mayor acreedora. Es cierto, China no es la mayor acreedora de la deuda externa de Bolivia. Bolivia le da plata a medio mundo. El tema es de que China está empezando a ocupar un lugar cada vez más grande en las decisiones económicas de mi país. Y fíjate que eso no viene de gratis. Ya hay muchas denuncias serias de que los chinos están destrozando biodiversidad mira, estamos en el gobierno que cuida la Pachamama y le están haciendo mierda, ¿no? Y los chinos son los que le están haciendo mierda porque le están poniendo mercurio a las fuentes de agua, etcétera. O sea, están contaminando pueblos y aquí les vale 3 cohetes. Entonces, ahora, ¿a qué viene esto? Colombia ya está destrozada. Venezuela, a los chinos les interesa porque hay un proyecto, y de hecho yo invito a que se revise el análisis que hace Joseph Humaire hace un año atrás, exactamente junio del 2021, estamos a un año atrás, donde él habla de una Gran Colombia, el proyecto de la Gran Colombia, pero dirigida desde Pekín. Es decir, los chinos quieren que la frontera colombo-venezolana se diluya más de lo que ya está, y que Colombia ingrese a la misma hecatombe económica que Venezuela, para que primero se pueda operar las rutas del narcotráfico, que es lo que a los chinos les interesa en el trasfondo, debilitar a los Estados Unidos a través de las rutas del narcotráfico, porque recordemos que Colombia tiene salida al Pacífico y al Atlántico que son vitales para la llegada del narcotráfico colombiano a los Estados Unidos, debilitar a los Estados Unidos con cocaína, ya, y al mismo tiempo, o sea, ahí ganan los narcos, ¿no? Por eso a los chinos les interesa que en este país estén los narcogobiernos, que no respeten derechos humanos, que lo que quieran es simplemente establecer el narcotráfico como método para sobrevivencia de la clase política. En realidad no es clase política, de la delincuencia que usurpa el poder, y estos chinos ver esto como una estrategia geopolítica de estar cada vez más cerca de Estados Unidos y acabar con su hegemonía. Eso es lo que está pasando hoy. O sea, lo de Colombia es clave, porque si tumban Colombia el día domingo, en todo caso habría que, si hay como dicen, puede que haya un mega fraude el domingo y Petro se encumbre, o habría que esperar hasta el 19 de junio, en todo caso de que la gente está resignada con eso, Hugo. Sí, yo lo he escuchado en varios colombianos decir que esto se va a la mierda. Habría que, fíjate, vamos a asumir de que vamos a segunda vuelta, ok, vamos a mantener el espíritu positivo estas 48 horas. Vamos a segunda vuelta y vamos a ver que, digamos, a un par de meses hay elecciones en Brasil y el Foro de Sao Paulo necesita recuperar Brasil, y necesita recuperar Brasil por un detalle: la ruta de la cocaína de los narcos, del narcoestado boliviano no es Estados Unidos, es Asia, y necesitan salir al Atlántico.
Por eso también lo que está pasando en Paraguay es vital analizar. Están debilitando a Paraguay desde Bolivia, los carteles del narcotráfico. Entonces, mira, estamos así, o sea... La muerte del fiscal. Eso es un detalle. Fíjate que la muerte del fiscal es de lo más sospechosa que hay, ¿no? Porque la mujer empieza a publicar en sus redes, no sé, hoy estoy cenando con mi amorcito en tal hotel y voy a almorzar en el otro. Entonces, toda una ruta de un fiscal que además ya había sido amenazado el 2017, que fue parte de unos mega operativos durante el 2016, 17 y 18. Un tipo que tenía amenaza de muerte, su cabeza tenía un precio por varios carteles y lo lleva a Colombia. No, eso tiene mucho de sospechoso. La verdad que todavía no me pude meter de lleno en el tema, pero prácticamente todas las alarmas que se me prendieron a mí son las que estás mencionando. O sea, no se enamoren. O bueno, no se enamoren de las farándulas, no sé. Ok. Mira, te voy a dar un detalle. Había en Estados Unidos, falleció hace unos años, el coronel Reinaldo Sánchez. Yo tuve la suerte de leer varios de sus trabajos. Él es un experto en geopolítica y estrategia militar. Y tiene un detalle adicional. Él fue muchos años guardaespaldas personal de Fidel Castro. Él conoce la vida íntima de Fidel Castro a detalle. En un libro que él escribe, que se llama La vida oculta de Fidel Castro, él cuenta algo que es muy, muy importante entenderlo. El hombre de confianza de Fidel Castro no era su hermano Raúl. Para Fidel, Raúl era el hermano menor, mi hermanito menor, al que, bueno, tengo que llevar conmigo porque es medio pelotudo y no puede hacer su vida solo. Esa era la idea que tenía Raúl del hermano, de Fidel, de su hermano Raúl, y eso lo dice el tipo. El hombre de confianza de Fidel Castro era un señor que respondía al mote de comandante Barba Roja. ¿Cuál era el poder de este tipo? Que este tipo identificaba gente, bastante salame, que lo que hacía era enamorarlos de la revolución y ellos iban a vender la revolución a los países, a nuestros países, porque recordemos que Cuba ha sido experta en infiltrar la cultura, las universidades, los medios de comunicación, porque en mi país, por ejemplo, los periodistas eran fanáticos de las canciones del idiota de Silvio Rodríguez, no esta de Mi Unicornio Azul y no sé qué tonterías que cantaba, y todos salían orgullosos con sus banderitas del Che, y eso ¿dónde se fabricaba? Esa era la fábrica, eso estaba en las facultades de economía, o de comunicación social, o de sociología, pero estaban fabricándose ahí. Ah, bueno, sí, la tuya de periodismo. Entonces, fíjate que esto se va construyendo a partir de ahí. Entonces, ¿cuál es el éxito de Fidel Castro? Que él infiltra a nuestros países a través de el enamoramiento de la clase media, y al final, ¿qué es lo que hace? Voltea la matriz de opinión para que la gente de la clase media acabe votando por discursos como como el de Gustavo Petro, que cree que todo cambio, que toda redistribución de la riqueza es básicamente la panacea, ¿no? Que si yo voto por el comunista, el que se va a joder es el rico, y yo voy a estar bien. En realidad es al revés. El que se va a joder eres tú, porque el rico va a hacer sus maletas y se va a otro país, y punto. Y el que se va a quedar sin empleo, el que se va a quedar sin trabajo eres tú, ¿no? Ese es un detalle. Y hay otro más. Estos gobiernos infiltran mujeres. Un detalle importante. Descubren, mira, hay una frase que disculpa, tú eres una dama, pero te la voy a decir, ¿no? La frase esta que dice, 2 tetas jala más que 1000 carretas, la aplicó muy bien Fidel Castro. Fidel Castro ha sido experto en infiltrarles mujeres a mucha gente. Es más, él se ha deshecho de muchos de sus enemigos internos de la isla a través de la infiltración de mujeres. Entonces, nada raro que lo que sucedió con el periódico, con el fiscal tenga mucho que ver con esto, porque el tipo es demasiado sospechoso del asunto. Pero aquí viene el tema. Lo que está pasando con Sí, y pasó, él podía tener periodistas, podía tener actrices, o sea, el tipo, es que no se ha tomado, mira, hay un detalle, María Belén, y yo lo vengo diciendo en mis artículos ya hace varios meses, no se puede tratar al Foro de Sao Paulo como una entidad política, como unos adversarios políticos, no se los puede tratar así. No, hay que decirles las cosas por su nombre, son una organización criminal nacida en La Habana. Todo lo demás es ser funcional. Hablar de ir a elecciones, hablar de hacer partidos políticos, eso es ser funcional. Porque además les das el oxígeno para que estos tipos se presenten a la comunidad internacional y digan, no, ¿dónde dictadura? Si aquí hay un partido político de oposición.
aquí hay elecciones. Mira, fíjate cómo puedo ser dictador si aquí hay un partido político que se llama el Partido Libertario de Bolivia, o sea, no, fíjate que hasta los libertarios participan. Obvio que les vale madres que participen, porque en estos gobiernos la gente vota, la ciudadanía vota, pero no elige nada. O sea, aquí hay mecanismos de fraude, trampas en las convocatorias y demás. O sea, entonces, creo que hay que ser más, mira, yo estoy viendo con mucha preocupación. Hay que empezar a despertarse. Sí, sí, yo veo con mucha preocupación no tanto lo que pasa con el colombiano informado, sino con el colombiano que ve la política como quien ve un partido de fútbol el domingo, ¿no? Dice, me gusta este jugador y ya está, y voy y voto el domingo y espero que gane mi equipo, sin medir las consecuencias. O sea, no están entendiendo que lo que va a pasar el domingo no es un partido de fútbol, es una elección que puede definir el futuro de su país, inclusive, fíjate lo importante que me voy a atrever a decir, el futuro de la región y desde los Estados Unidos. Sí, yo no quería dejar de mencionar, porque vos habías hablado al principio también, ya que nos va quedando poco tiempo, Hugo, aunque no parezca, que siempre la charla es tan amena y tan importante todo lo que tenemos para decir, pero lo que le pasó a Miguel Polo Polo, por ejemplo, en el festejo, que estuvo compartiendo los festejos y las celebraciones con María Fernanda Cabal, prácticamente en el mismo lugar y todo, porque yo tengo amigos que son parte de la intimidad de ellos, que me compartieron información y bueno, sabía que estaban en el mismo lugar, yo también estaba contenta por la celebración y los veía todos juntos y eso me pareció, por ejemplo, eso acá en Argentina no lo vas a ver. Sin embargo, digamos, ahí, digamos, la confraternización en cuanto a los principios de la gente que está, digamos, desde la derecha, por ejemplo, no, acá hay una discusión siempre de quién es socialdemócrata, quién es paleolibertario, el anarco, capitalista, el minarquista, o sea, y el republicano, y así se divide todo acá. Pero allá, por ejemplo, digamos, estaban juntos en ese sentido de estar representando. ¿Qué pasó con Miguel Polo Polo? Bueno, perdió en el medio del conteo 1.300 votos. Él pudo revisar, hacer una verificación exhaustiva, denunció a la comisión a la comisión electoral y pudo rescatar 700 votos y 700 auditorías de las actas que pudo verificar que efectivamente había una manipulación de esas actas que se revisaron, pero le faltaron un montón. De todas maneras, eso le permitió tener, digamos, y poder acceder, digamos, más holgadamente a lo que él quería, que era la representación de los curules en algunos de los distritos para participar, digamos, y seguir en carrera. Él también es una persona que representa el curul afro, pero sin embargo, estos que se mencionan como el cambio, también el pacto y esta hermandad no incluye a Miguel Polo Polo, porque él es una persona, digamos, con fenotipo afro, pero que según ellos, o sea, según la izquierda, y volvemos al tema de la narrativa, no los representa. Entonces, en ese sentido, él, digamos, sufrió lo que dicen ellos que reciben todo el tiempo, que es la discriminación, la xenofobia, la distinción racial, Polo Polo no nos representa, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso vi en televisión y en programas de televisión el ensañamiento con respecto a su heterosexualidad. O sea, lo han atacado, pero por todos lados. O sea, lo atacaban desde eso también, así que es importante que ustedes tengan en cuenta, digamos, todo lo que fue sucediendo en estas elecciones, y repito, no está todavía el escrutinio de las primeras elecciones, por lo tanto la gente también tiene descreimiento. Yo no soy nadie para recomendar nada, pero yo, digamos, ya también tengo esa preocupación y ya no sé qué decirles en cuanto, como consejo al poder ciudadano, y ya no sé qué decirles. También hay otra cosa que me preocupó bastante, y esto sí, estuve en comunicación en una reunión con una persona que representa parte de la comitiva internacional que queda afuera, que
es Indra España, por ejemplo, que en las anteriores sí estuvo, digamos, participando, pero en esta no va a poder observar. No va a haber control y no van a poder dar otros datos que no sean los datos oficiales. O sea, se cerraron con eso, que fue lo que terminó denunciando Uribe y Pastrana esta semana, con mucho énfasis. María Fernanda Cabal señala ya lo mismo, que es la senadora que fue electa en la última elección, fue la más votada dentro de lo que sería su espacio, y en realidad, por más de que figure inscripta, digamos, en un partido socialdemócrata, ella es una de que se posiciona a favor de la derecha, una defensora del ejército, una defensora de la vida. Pero ¿qué ha pasado también en esas internas? Por ejemplo, ella ha decidido votar, o sea, apoyar o dar apoyo, y lo ha hecho públicamente, a Fico. Fico está siendo posicionado también, y se habla mucho de esta posibilidad de una segunda vuelta con el enfrentamiento entre Petro y Fico. Vamos a ver si esa situación se da. Yo estoy muy escéptica ya, porque ya no confío en tantas irregularidades, y no sé qué es lo que estás pensando vos, Hugo, si compartís esta preocupación conmigo, si sos por ahí más optimista o ya no podés serlo. Mira, te voy a hacer un detalle. Mientras no se corrompa, o sea, a ver, Petro no ha estado en el poder, por lo tanto no ha podido corromper. No, y eso es una ventaja porque no ha podido corromper el órgano electoral. No, capaz tenga operadores y demás cosas, pero por ejemplo un órgano electoral corrompido como el mío no es la realidad de Colombia, ¿no? Sí puede haber manipulación externa, porque ya alguna vez habíamos conversado, por ejemplo, que las elecciones en mi país se cuentan en el tuyo, ¿no? Que los chinos tienen montado un par de centros de datos ahí en tu país porque, bueno, tienen que poner elecciones en el mío. Eso ya lo habíamos comentado alguna vez. Pero creo que yo todavía tengo fe. Yo he estado conversando un poco con gente de Medellín, y Medellín es una especie de bastión de resistencia a toda esta vaina, como puede ser en Bolivia Santa Cruz de la Sierra. En Medellín está la industria más grande de la música, de hecho es la cumbre del reggaetón de la región, Medellín, está la industria del entretenimiento. La gente de Medellín siempre históricamente ha votado por partidos de la derecha o la centroderecha, entonces hay ese bastión todavía que pueda resistir. Ahora, lo que me preocupa es que si pasan y ganan esta elección, ten por seguro que eso se acabó. O sea, esa posibilidad de resistir no va a haber, porque lo primero que van a hacer es armarse una ley electoral donde la gente va a ir a votar, pero no va a elegir nada, como sucede en mi país. En mi país ya no hay posibilidades de elecciones limpias, o en Venezuela, o donde estén. No, ese es un tema que, por ejemplo, en Bolivia está causando, a mí me ha causado acabar de separarme por completo de grupos liberales, libertarios y como quieras llamarlos, porque se les ha dado el último tiempo por ser institucionales, ¿no? Por ir a las urnas, incluso por criticar los movimientos ciudadanos y decir, muy al estilo de este señor Mansuetti, que para mí es un operador del Foro de Sao Paulo, de decir cualquier protesta en la calle es mala, entonces sale la gente a protestar y estos son los primeros en hacer la figura de hay que respetar la institucionalidad, ¿no? Bueno, ¿qué institucionalidad? Si en Bolivia, imagínate el caso, en Bolivia puede que no gane el MAS, el candidato del MAS, pero el MAS se encarga de tumbarlo después de un año. Le empieza a generar protestas, bloqueos, y a veces hasta el propio candidato en su ambición es pillar un acto de corrupción y acaban tumbando. O sea, son expertos en tumbar gobiernos y se pasan la institucionalidad por el forro. Eso es lo que esta gente tiene que entender. Estamos frente a criminales que están, mira, si están dispuestos a cargarse a la mala a su propia gente, como ha pasado en mi país con el ministro Illanes, al que Evo Morales deja morir en una emboscada de un grupo minero, porque lo dejó morir, no le brindó apoyo ni nada, ya la policía llegó una hora después cuando el tipo ya había sido torturado. Entonces lo dejaron morir a un tipo que era de su partido. Fíjate qué pueden hacer a los otros. O sea, eso es lo que no se está entendiendo. Y mi punto es que en Colombia todavía hay esa esperanza. Petro no ha estado. Petro siempre tiene un margen, un techo de cerca de los 4 millones de votos, alrededor de los 4 millones de votos hace varias elecciones. Y bueno, hay un tema de resistencia. Ahora, me preocupa ya una cosa, ¿no? Y de hecho yo
cuando escuché a la senadora, que se acabas de mencionar, a María Fernanda Cabal. Ella dijo que va a defender a las Fuerzas Armadas y tiene mucha razón, porque fíjate que las FARC tienen una deuda o tienen una venganza con las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que mientras el resto del país, de los países de la región, tenían a Lula, tenían a Evo Morales, tenían a la infumable de Michelle Bachelet en Chile, ¿no?, que estaba entregando la soberanía de Chile a la ONU, tenías a un Álvaro Uribe en Colombia que con sus defectos y virtudes estaba derrotando a las FARC en su momento y había frenado el avance de Colombia, de Venezuela hacia Colombia. Pero hoy tienes a esa gente que quiere acabar con las FARC. Yo no sé qué ha pasado en Bolivia o lo que ha pasado en Venezuela, donde la policía y las instituciones armadas se acaban convirtiendo ya no en guardianas de la república, sino en matones del régimen. Fíjate, y hemos tocado el caso de mi país. La policía de mi país es la principal operadora del narcotráfico y de otros delitos transnacionales. Y en Venezuela ni qué decir del cartel de los soles, ¿no? Entonces, bueno, vayamos a esperar eso y ver este tema, ¿no? Hablando de operadores que vos recién mencionabas, les voy a mencionar la que está, digamos, en el ojo del huracán con el tema del conteo y la más cuestionada fue Data SIS, que fue denunciada, digamos, por varios de los espacios, por varios de las comitivas, bueno, también por Miguel Polo Polo también, que estuvo también pidiendo la intervención o la verificación de sus votos. Ya voy a mencionar, digamos, todas las opciones que tiene Colombia, pero bueno, vos recién mencionabas algo de los operadores. Los operadores que esta semana tuvieron un protagonismo y tuvieron que salir a dar explicaciones y salieron también a victimizarse con que estaban ensuciando su honor, su reputación, su buen nombre. Piedad Córdoba, senadora y perteneciente también ahora al espacio que está Petro, bueno, la encontraron en Honduras trasladando $68.000 que llevaba sin declarar, trasladaba de un lado a otro, sin poder declarar, sin poder admitir. Bueno, primero se negó esa información, se cubrió, se dijo que no era cierta. Finalmente ella salió a reconocer de que sí, que era cierto, que era real, pero que pertenece a una asesoría de un trabajo que ella viene realizando en tiempos de las elecciones. ¿Qué es lo que terminó pidiéndole Petro? Que trate de alejarse o defenderse de él porque estaba perjudicando su imagen. Esto sucedió en esta misma semana, por eso te digo que fue una semana, digamos, de varios escándalos, y bueno, esto se maneja siempre con total impunidad. Mira, a ver, el caso de Piedad Córdoba es una muestra más de cómo operan estos tipos. O sea, no creo que hay que analizar. A Piedad Córdoba la encuentran con cerca de $70,000, si no estoy mal, en el aeropuerto. Y al final la tipa acaba diciendo no, que era una consultoría. Te voy a dar una cosa, María Belén. Sí. Hace unos años acá en mi país se creó un fondo que se llamaba el Fondo Indígena. Y sí, fue para unos cuantos indígenas que se robaron toda la plata, ¿no? Ahí sí se aplicó la igualdad de género y la igualdad étnica, porque indígenas robaron por igual que blancos y mujeres igual que varones. Bueno, cuando estaban en las investigaciones, esta gente dijo alegremente, pero si al final somos indígenas, nos hemos comido la plata, ¿cuál es el problema? O sea, no les importa la institucionalidad, y la reacción de Piedad Córdoba es la misma, o sea, de un total y absoluto cinismo. O sea, realmente no hay vivencia. Es que volvemos al principio, María Belén, no es una fuerza política que se tiene al frente es el crimen transnacional organizado que hoy está siendo apoyado por China, por Irán, etcétera. Y no es casualidad, por ejemplo, que Rusia, no es casualidad de que, por ejemplo, el Talibán quiera de alguna manera tener a estos países, porque recordemos una cosa, los talibanes son uno de los mayores exportadores también de drogas a través de Afganistán, el tema de la amapola, y estos tipos son las redes de narcotráfico. Al final, ¿qué es lo que quieren? Que el crimen organizado tome los países, esta gente hacer una red internacional de tráfico de drogas, de terrorismo de Estado, donde cualquiera que diga yo estoy acá, nos metan presos y cosas de ese tipo. Entonces, es eso, o sea, creo que, a ver,
Colombia se está jugando el futuro de Occidente, ¿no? Sí. Hay elecciones vitales este año. Viene Colombia, viene Brasil y vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una fuerte levantada del voto hispano que inclusive ha empezado a darle un cambio de matriz de opinión al voto hispano, ya no es tan demócrata, ya están, incluso eso ha levantado una preocupación en el ala demócrata en Estados Unidos, Sí. porque veamos, en la Cumbre de las Américas, que lo organiza, no es Estados Unidos el que organiza, pero es el país anfitrión, y un poco que no han invitado, Biden no ha invitado a las tiranías de la región, no porque no sean sus amigos, sino porque le interesa quedar bien y recuperar popularidad con el voto hispano en la región, porque necesita el voto hispano para elecciones de medio término, porque sabe que van a patear las nalgas. Gracias por decirlo, porque lo acabo también de decir, y esto es una interpretación mía también, que creo que no lo hace explícitamente, pero se reúne en privado, o sea que es lo mismo. Encima se reúne en privado para negociar, digamos, cómo podemos arreglar lo del petróleo, o sea, negocio con vos, te reconozco para esto, pero no te voy a quitar, digamos, las imputaciones que tenés por lesa humanidad, o sea, y mientras tanto el pueblo sigue de rehén de esa situación, y ya pasaron 24 años. Por más de que le caiga la gestión que está ahora, pero hay que decirlo de esta manera. Eh, ¿qué mensaje? Porque ya nos quedan, ya estamos en 1 hora y no sé cuánto más nos va a dejar el Instagram permanecer. ¿Qué mensaje le dejas entonces a aquella persona que tal vez está indecisa, que no sabe si votar a Petro, Fajardo, Pico, Ingrid Betancourt, Zuluaga? O sea, ¿qué mensaje le dejas a esa gente que todavía, perdón, Enrique Gómez, que también tiene una imagen bastante positiva entre los conservadores todavía, que lo consideran como el representante de la derecha también? Mira, ¿Qué mensaje hubo? yo creo que en este momento es una elección de supervivencia. Ya hay que votar, inclusive, hay que votar por aquel que pueda hacerle el frente a esta cuestión, sin importar que yo no comulgue en la totalidad con ellos. Y de hecho a mí me ha pasado que un año he tenido que votar por un tipo al que detesto así, pero lo detesto con toda mi alma. He votado y he salido a vomitar, digamos, ¿no? Hay gente que ha votado con la nariz tapada también, o sea, es que son elecciones, creo que frente al crimen organizado no hay enamoramientos ideológicos que valgan. Lo que hay que entender es que al frente se tiene a sicarios, ampones, terroristas y matones. Eso es lo que está al frente. Y en función de eso hay que decir, bueno, yo no quiero que el día de mañana se metan a mi casa sin respetar mi derecho de propiedad, no quiero que, y vean lo que pasa en Bolivia van y te sacan de una clínica y les vale 3 carajos que tengas suero encima y demás cosas y te llevan a declarar así, y si te mueres en la audiencia es tu culpa porque te enfermaste. Entonces, realmente vean eso, que el pueblo de Colombia entienda que una vez que estos tipos llegan al poder, van a patear el tablero, van a montar una superestructura criminal, que van a tumbar la poca institucionalidad que hay, y que la palabra cambio no es la panacea que todo el mundo quiere. No todos los cambios son positivos, María Belén, y de hecho mi país es un experimento. Aquí nos vendieron el cambio y nos fuimos directito a la mierda. Una reflexión que comparto, que compartió en sus redes sociales María Fernanda Cabal fue, muchos muchos querían hacer un cambio y lo que terminaron fue cambiando de país, yéndose del país en el cual residían. O sea, esa fue, yo creo que la frase más contundente y más importante y más que me marcó más cuando vi la reflexión de María Fernanda Cabal, y yo la compartí en mis redes sociales porque realmente me sentí como muy identificada con eso, y la tuve en varios momentos de la semana, digamos, compartiéndola, que creo que es la que más me identifica en este sentido. Estoy con mucha preocupación, tengo muchos amigos venezolanos en Colombia, algunos estaban recién participando también en la audiencia en el Space, y saben perfectamente, digamos, mi pensamiento, mi accionar, mi compromiso también a hablar de Colombia. Y bueno, esperamos que después de esta instancia, Hugo, nos podamos volver a encontrar para analizar un poco los resultados,
Y en cuanto a esto, tener también gente de Colombia, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que pudiéramos sentarnos a hablar con Lina nuevamente, porque ella es una periodista que está, digamos, trabajando digamos, en esto y en este terreno. Y por otro lado, también me gustaría, y lo voy a mencionar, tenerlo a Miguel Polo Polo por todo el trabajo que viene haciendo, por todo el trabajo que ha hecho, por todo lo que ya ha tenido que denunciar, y es uno de los más castigados dentro de lo que sería la narrativa, los medios, la cultura gramsciana, que he visto, digamos, que padeció en los medios de comunicación, sobre todo hasta en algunos influencers, en canales de YouTube y en otros medios. Así que, bueno, pasar la invitación, espero que sea una jornada donde no haya tantas irregularidades, pero yo creo que ya las hubo en las primeras y es como que ya estoy, en mi caso particular, yo ya no espero nada, o sea, directamente, o sea, no me modifica ya en nada y estoy como muy desencantada, digamos, de esto, pero tiene que ver con esa situación. Ahí me acabo de acordar que Zuluaga se bajó, digamos, de la candidatura presidencial. Después que lo mencioné me quedé pensando porque digo que se bajó, digamos, porque dijo que no iba a competir. Entonces, en ese caso, digamos, tengan en cuenta las verificaciones, controlen lo más que puedan y aquellos que puedan participar, participen y no dejen de participar en los debates, porque en los debates y en las explicaciones y en ese enriquecimiento y en mostrarles los casos de diferentes países y diferentes lugares, de cómo se fueron apropiando institucionalmente, como bien dijimos y señalamos, y lo que quieren hacer, que ya lo venimos también diciendo hasta el cansancio y lo vamos a seguir diciendo dentro de nuestras posibilidades también. Bueno, dejarles esta reflexión. Lo que decía Hugo es más optimista que yo en ese sentido, pero bueno, vamos a ver los resultados durante la semana. Yo creo que más allá de también de que gane quien gane, la gente, si no está conforme con la representatividad o lo que ha pasado en Bolivia, también hubo, porque a ustedes les sucedió. Ustedes denunciaron un fraude, salieron a las calles por más de 20 días, resistiendo, digamos, contra eso para que finalmente después se termine, digamos, consolidando esto. Pero siempre pasa eso. Observen que la conducta es la siguiente. Siempre que el pueblo o el poder ciudadano, a mí me gusta decirle poder ciudadano, porque pueblo es cuando ni siquiera piensan y lo llevan como borregos, digamos, y ese es el pueblo para mí. Entonces, vamos a hacer esta diferencia. El poder ciudadano, aquel que es consciente de que va a defender la patria, su soberanía, que está arraigado a su identidad, su pertenencia, que va a defender su familia, que va a defender la propiedad privada, que va a defender la vida, digamos, eso para mí es el poder ciudadano, el que tiene esa conciencia de pertenencia, yo le llamo poder ciudadano. Entonces, esa gente es la que ha salido, por ejemplo, a manifestarse. Y eso también pasó en Brasil, porque en Brasil también se le hicieron a Bolsonaro en el primer recuento de las elecciones, pero no lo pudieron hacer al fraude tan evidente, entonces terminó, digamos, yendo en la segunda vuelta y clasificándose, digamos, con gran porcentaje, digamos, activo. Pero bueno, se dieron cuenta que no podían contra el poder ciudadano. Vamos a ver el escenario, vamos a ver qué es lo que termina pasando y bueno, yo lo que me gustaría, Hugo, es que nos comprometamos a volver para poder explicar después, pase lo que pase. Mira, siempre vas a contar conmigo, ¿no? Hay una frase que mientras tú hablabas se me acabó viniendo a la memoria. El fallecido John Jairo Velázquez Vázquez, guardaespaldas de Pablo Escobar, unos meses antes de fallecer, antes de que, bueno, muera en circunstancias muy penosas en la cárcel, el tipo dijo algo que el pueblo colombiano tiene que recordar. Gustavo Petro y yo teníamos el mismo patrón, Pablo Escobar. Recuerden esa frase y sepan que
si meten a este criminal en el poder, se les acabó la república y los pocos espacios de libertad que puedan quedar. Gracias, María Belén, un placer como siempre. Y sí, ya no vamos a tener dónde huir, ¿eh? O sea, bueno, ni modo, vamos a tener que... Pero hay un detalle, María Belén, y tú hablabas de mi país. Yo soy muy escéptico con lo que hace el boliviano promedio, pero el 2019 el boliviano promedio salió a las calles y se demostró que estos tipos son una minoría que someten a las mayorías por el miedo, que cuando el poder ciudadano es consciente de lo que puede hacer, los podemos sacar a patadas en el culo. Entonces eso es lo que hay que recuperar ahora. No es tiempo de cobardes, no se puede vivir de cobardía. El miedo es la peor esclavitud y eso hay que metérselo a todo el mundo. Hoy es tiempo de que si quieres un futuro para tus hijos, para tus nietos, un futuro, entre comillas, para el país que amas, porque hay mucha gente que dice que ama su país, pero a la hora de manifestarse prefiere guardar su casa y ver todo por Twitter. No, es tiempo de tener pelotas y de enfrentar las cosas con el pecho en alto. Gracias, María Belén. Gracias a ti, Hugo, y buenas noches a todos, a toda la audiencia que nos acompañó. Muchísimas gracias. Guardamos el live. Sí, lo voy a subir a YouTube también. Gracias. Adiós.